me digas, ¿estamos listos? Ana, entramos. ¿Listos? Bueno, quiero darle la bienvenida a todos a Ciudad Luz, a los presentes y también a aquellos que nos están viendo en línea. Quiero darles la bienvenida y aunque no estén aquí con nosotros, sé que están escuchando y estamos orando por ustedes, por todas sus familias, por sus casas. Ahora que los hijos van a regresar a la escuela, estamos orando también por todos. Bueno, vamos a entrar a la palabra y el tema de esta mañana es muy sencilla. Le he puesto por título a este mensaje: en una casa grande. Digan, en una casa grande. No se vayan a confundir con allá en el rancho grande. No, es en una casa grande. ¿Cuál es el tema de hoy? En una casa grande. ¿Por qué en una casa grande? Bueno, les voy a leer 2 de Timoteo. Por algunas semanas hemos estado meditando en la segunda carta de Timoteo. Es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, la palabra apóstol significa alguien que fue enviado y fue destinado a representar a alguien. Es como un embajador. El embajador va a un país y representa el gobierno. Por ejemplo, si alguien sale de Estados Unidos, va a Brasil, ese embajador está representando toda la autoridad de este gobierno. Y la palabra apóstol se usaba para cuando el rey enviaba a alguien para representarlo, representaba su gobierno, representaba su mensaje. El que era enviado no tenía su propio mensaje, no, repetía el mensaje del rey. En este caso, el apóstol Pablo está repitiendo el mensaje de un rey. ¿Quién es ese rey? Jesús. Y Pablo entonces, en este momento que está escribiendo la segunda carta a Timoteo, lo he dicho en otras predicaciones, Pablo está encarcelado, está encadenado por predicar a este rey Jesús resucitado. Y Pablo, tal vez algunos comentaristas bíblicos se han atrevido a comentar que Pablo sabe que su muerte está muy cerca. Y lo que Pablo quiere asegurarse es que el mensaje que por años él ha predicado en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de los Filipos, por eso hay una carta a los filipenses, en toda esta área, en el mar Mediterráneo, en las ciudades donde él llevó este mensaje, Pablo quiere estar seguro que una vez que él haya partido de este mundo, la sana doctrina, la noticia del rey, que es el evangelio, se siga predicando, pero de una manera pura, no adulterada, no acomodada de acuerdo al momento, a la circunstancia o la cultura. Pablo está queriendo pedirle a Timoteo que predique este mensaje de una manera pura, y también le está diciendo que ya en la iglesia existente, en la iglesia cristiana, dentro de la iglesia han surgido personas que están negando la resurrección de Jesús. Y estas personas se han autonombrado maestros de este mensaje, pero lo están enseñando de una manera distorsionada, no de acuerdo a esta verdad, sino que ahora estas personas han añadido pensamientos filosóficos, han añadido y han pedido a la gente que tienen que cumplir con reglas religiosas para poder ser salvos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de estas personas, tú no caigas en ese error, tú sigue predicando esta sana doctrina, pero no va a ser fácil. Y Pablo entonces está a punto de decirle ahora a Timoteo: te voy a comparar, o te voy a dar una metáfora, vamos a hacer una comparación, lo que sucede en una casa grande. Y en el versículo 20
2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, hay varias versiones. Hay una versión en la Biblia donde usa esta frase: en una casa grande o en una casa, pero la versión que yo estoy leyendo dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Ahora, los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, Timoteo, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para su uso honorable. Tu vida será limpia. ¿Y cuál es la consecuencia de que tu vida será limpia? Estarás listo para que el maestro, en otra versión dice, estarás listo para que el Señor, otra versión dice, estarás listo para que tu dueño, estarás listo para que tu dueño, tu Señor, el maestro, te use en toda buena obra. Timoteo, huye, sal corriendo, aléjate, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, si vas a huir, entonces sigue la vida recta, sigue la fidelidad, sigue el amor, sigue la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo, o en el original un doulos, el griego, un esclavo del Señor, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con todas las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues el diablo los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque una vez que entregamos nuestra vida a ti, esta vida ya no nos pertenece. Ahora tenemos un dueño. ¿Quién es ese dueño? El que pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Quién es ese dueño? Jesús. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó? Dio su vida por mi vida. Y por eso te pedimos que en esta hora, Jesús, nos ayudes, Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos para que en esta mañana podamos entender lo que tu palabra nos quiere decir. Te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, el tema de hoy: en una casa grande. Yo dividiría aquí, en una casa grande hay utensilios o recipientes o vasos. Yo quise traer unos vasos caros, no los encontré y no tenía dinero suficiente para comprarlos, son muy caros. Pero los utensilios que se usan en una casa, los vasos o los recipientes, dice Pablo, hay casas donde tienen estos utensilios, estos platos, estos cubiertos, y son de oro y de plata. Digan, oro y plata.
oro y plata. Luego, también en la misma casa, ¿qué representa aquí la casa? La iglesia, digan la iglesia. Pablo está usando una metáfora y está comparando una casa que representa la iglesia. Y luego dice, en esa casa hay utensilios de oro y plata, pero también en esa misma casa hay utensilios de barro y de madera. Y Pablo está tratando de definir los utensilios de oro y plata representan a los maestros predicadores que están enseñando la sana doctrina de la verdad. Pero los instrumentos de barro y de madera representan a los maestros que predican, o predicadores o pastores que predican una doctrina distorsionada, adulterada, añadiendo filosofías, añadiendo tradiciones, añadiendo religión. Y lo que Pablo está diciendo, en la iglesia pudieras tener, o en el ambiente cristiano, pudieras tener estos dos maestros, el que enseña la sana doctrina y el que está enseñando doctrinas necias. Y Pablo está comparando una casa grande, hay utensilios de oro que representan los maestros, esos hombres que son verdaderos maestros, y los de madera y barro que son los falsos maestros. Y en el versículo 20, si usted va conmigo, dice: en una casa de ricos hay utensilios que son de oro y plata. Pero en la versión Reina Valera 60, a mí me gusta cómo dice esta versión. Y vamos a comparar entonces qué representan los utensilios de oro y plata y los utensilios de madera. Ya dijimos que algunos son los verdaderos maestros que predican la sana doctrina, la Biblia, y los otros representan a aquellos que han añadido a este mensaje. Y entonces en el versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Ahora dice: y unos son para usos honrosos. Digan honrosos. Otra versión dice que son para usos nobles. ¿Cuáles son los utensilios que son para un uso honroso? Son los de oro y los de plata. Pero luego adelante aquí dice: los de barro y de madera son para uso vulgar. Yo no sé, a mí me encantan las películas donde aparecen reyes, donde aparece gente del siglo cuarto, quinto. Y en esas escenas, espero ser muy cuidadoso y no faltar al respeto con el vocabulario o las imágenes que voy a hacer, pero ¿sabían ustedes que en los tiempos antiguos no existían los sanitarios, cierto? Y entonces las personas dormían con una, creo que basílica le llaman, ¿verdad? Y entonces algunos de ellos hacían sus necesidades ahí. Y muchas veces esos trastes botaban los desechos, la basura, o muchas veces tiraban todo el utensilio, el vaso, el recipiente, porque ya no servían. Y Pablo está usando la misma comparación y le está diciendo a Timoteo: en una casa hay utensilios de oro, de plata, que son para usos nobles, son para usos honrosos. Pero también están los utensilios, Timoteo, que tú sabes que se usan para la basura, para lo que ya no sirve, y entonces muchas veces se tira ese recipiente y no se vuelve a usar. ¡Qué comparación! Y Pablo está diciendo: ten cuidado con ese tipo de maestros, porque enseñan la palabra, pero su conducta huele mal. Pero su conducta no representa lo que están enseñando y predicando. Por eso más adelante
¿quiénes son? En el versículo 20 dice, en una casa de ricos, voy a leer también la versión 60, que es bueno comparar las versiones, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, la pregunta es, ¿cuáles cosas? Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, ten cuidado de las palabrerías, de las contiendas, ten cuidado de las palabras vacías y profanas. Ten cuidado con aquellos que se han desviado de la verdad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les dije, traza bien la palabra? O sea, hay una línea que hay que seguir y cuidado de separarse de esa línea. Es muy sencillo. Escuché a un predicador en estos días en la tele decir, aquellos pastores que no estaban bajo mi cobertura, que no estaban conmigo, por eso se enfermaron y se murieron. Si tan solo hubieran estado conmigo, el ungido del Señor, nada les hubiera pasado. Y yo digo, cuidado, ¿en qué momento nos vamos separando de la verdad? Esta es la verdad. Y debemos de tener cuidado. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, límpiate tú de estas cosas. ¿Quieres ser un vaso de oro y de plata? Ten cuidado de no meterte en contiendas. ¿Qué son contiendas? Competencias. O yo sé más de la Biblia. Dice Pablo, no te metas en esos negocios, no compitas, no hagas debate con la palabra, aléjate de esas personas. Los utensilios de deshonra significa que es un utensilio determinado, es deshonroso por el uso que se le da o el propósito al que está destinado. Los utensilios de madera y barro se consideran deshonrosos porque se usan para acumular desperdicios o excremento y a veces se tiran a la basura junto con lo que contienen. ¿Qué comparación está haciendo Pablo? Pablo está diciendo a Timoteo, límpiate de esas cosas, no te pierdas de seguir predicando la verdad. Los falsos maestros con sus falsas enseñanzas y sus acciones deshonrosas representan a los utensilios de madera y de barro. Esos son. Cuando dice que se limpia, versículo 21, si te mantienes puro, o sea, si te limpias, ¿qué significa esto? Que la condición consiste en limpiarse de contaminación que se deriva de la comunión con estos. ¿Cuáles? Los que están enseñando otra doctrina que no es la verdad bíblica y los efectos de su enseñanza y acciones. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, no seas un utensilio de madera y de barro para que no seas desechado. Digan conmigo, que Dios me ayude. Y por eso nosotros, cuando es importante conocer un poquito o mucho la palabra, hay que leerla, hay que meditarla, para que cuando el libro de Hechos habla de una iglesia, la iglesia de Berea, está Pablo predicando y las personas que le están escuchando están tomando notas, y luego dice la Biblia que esas personas que tomaron notas escuchando a Pablo iban a sus casas y comparaban las escrituras con lo que Pablo había dicho. ¿Y quién era Pablo? Un maestro de la palabra. Y entonces cuando yo voy a un lugar y alguien me está predicando, yo tomo notas y luego voy a mi casa y comparo, porque necesito comparar lo que escucho con lo que está escrito en mi Biblia, para no ser desviado, porque es tan fácil añadir o quitar cosas
verdades y añadir nuestras propias ideas a este libro. Por eso Apocalipsis dice: no le añadas ni le quites. La importancia del maestro de la palabra es, la responsabilidad es predicar la palabra en su mayor pureza, en su mayor pureza. En estos días están llegando tantos vientos de doctrinas, ¿no? Entonces la gente se pregunta: ¿se irá a acabar el mundo? Yo no sé. Y la Biblia no nos dice cuándo esto se va a acabar. Mi sugerencia es: vivamos un día a la vez. Y hagamos planes como si Cristo no viniera en los siguientes 5 años, pero hagamos planes como que en el siguiente minuto Jesús viniera. Entonces nos mantenemos un día a la vez, no caemos en pánico y no estamos asustando a la gente. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de estas personas, tú límpiate de estas palabrerías, no hagas debate, ¿qué vendrá? ¿Qué no vendrá? La gente se pregunta: ¿y cuando muramos nos iremos a conocer en el cielo? No sé, mi sugerencia es: asegurémonos primero que lleguemos al cielo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado, hay filosofías huecas. Tú concéntrate en ser puro, dijo, límpiate de esas cosas y sigue predicando la sana doctrina. No te metas en, decimos los mexicanos, en otros rollos. Predica evangelio, predica la sana doctrina. En el versículo 21, si te mantienes puro, ¿cuál es la meta de Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, en inglés hay una frase: ¿Are you ready? ¿Verdad? ¿Are you ready? Y luego contestan en inglés: I was born ready, o yo nací estando listo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que cuando tú hables y la gente esté escuchando, la gente diga: amén, cuando él habló, cuando ella habló, algo pasó en mi corazón? Y Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿quieres ser usado por Dios? Así como en una casa, el dueño tiene utensilios de oro y plata. Sé tú alguien que es de oro y plata, y tu dueño de esa casa, que es Dios es dueño de la iglesia. Pablo le está sugiriendo a Timoteo: mantente puro para que en cualquier momento Dios te pueda usar. Yo le he dicho a mis hijos, a mi hija y a mi hijo: siempre ten escrito un sermón en tu libreta o en tu Biblia. Siempre ten un sermón escrito de 2 minutos. Siempre mantente listo con un sermón, porque nunca sabes en qué momento se te va a pedir: comparte la palabra. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, get ready, be ready all the time. Estate listo todo el tiempo, pero el requisito es: mantente puro. Mantente puro. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes un talento, tienes un don, pero trabaja en tu carácter. Mantente listo. Que no haya nada que impida para que en el momento tu dueño, Dios, te tome y te ponga enfrente, te ponga allá, te ponga aquí, para que puedas dar testimonio de tu Señor. Efesios 2:10, solo les quiero, no está ahí, pero les voy a decir lo que significa. Dice, o sea, será un vaso de honra, cuando dice de ser limpio, santificado, o sea, apartado, separado para, útil para el dueño de la casa, preparado para toda buena obra. O sea, está dispuesto, está listo. Efesios 2:10, les voy a leer lo que dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Lo voy a repetir despacio. Somos la obra maestra de Dios. Cuando Dios me hizo, quebró el molde
y no hay alguien más como yo. Cuando usted fue hecha, Dios dijo, hay que romper el molde porque ella es única, único. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. ¿Quién nos creó? Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En ocasiones podemos decir, pero es que yo no quiero hacer lo bueno. Sí, mi carne no quiere hacer lo bueno. Mi carne quiere hacer lo malo. Y más cuando llega el fin de semana y todos me invitan. Y mi carne dice, yo quiero ir. Y mi espíritu dice, no, sepárate, poco a poco, ve separándote de esas cosas, porque va a mejorar tu matrimonio, tus finanzas, tu comunión con Dios. Uno tiene que irse separando de aquellas personas que lo causan, que es la causa de que uno caiga y cometa cosas que uno no quiere cometer. Y Pablo está diciendo, mantente puro, alejado de aquello que te separa de Dios. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 22, dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para su uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro o el dueño de la casa te use en toda buena obra. Digan, buena obra. Repitan, buena obra. ¿Cuál es el propósito de mantenerse puro y limpio? Para realizar buenas obras. Y entonces aquí Pablo le sugiere a Timoteo, huye. Digan, huye. Digan, hay que correr. Huye, corre de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Ok, si vamos a huir de algo, es que estamos corriendo hacia algo, ¿cierto? Y Pablo está diciendo, huye de las pasiones juveniles, pero entonces corre hacia algo. ¿Hacia dónde tengo que correr? Primero, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. O sea, huye de las pasiones, pero sigue las virtudes. Huye de las pasiones juveniles, pero sigue las virtudes. Versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad. Lo voy a leer en la versión 60. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es el acto de hacer aquello que Dios nos pide. Por ejemplo, la palabra justicia se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la conducta recta del hombre que obedece la voluntad de Dios. La Biblia nos insta a hacer justicia. ¿Cómo podemos ser justos? No por nuestras propias obras. Somos justificados por la sangre de Jesús, por la muerte de Jesús en la cruz, por su resurrección. Y cuando Dios nos ve, Dios ve la sangre de Jesús sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, de una manera simbólica, y en ese momento somos justos y comenzamos a imitar las obras y el estilo de vida de Jesús. Y Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles y corre hacia la justicia. Trata de imitar la vida de Jesús. Y dice, también persigue la fe. ¿Qué es la fe? Es confianza en Dios. Persigue la fe. Pablo está diciendo a Timoteo, no tengas dudas, siempre confía en Dios. Pero no sé qué voy a comer mañana. Confía en Dios. Pero no sé si mañana voy a poder pagar la renta. Confiemos en Dios. Sé que no es fácil. Digan conmigo, no es fácil. No es fácil.
Porque cuando estamos atravesando el problema, es muy difícil confiar en Dios porque no vemos. Por eso la vida cristiana la caminamos por fe, un paso a la vez, un día a la vez. Eso es la fe, confiar que mientras estoy moviendo este pie, Dios va a proveer para el día siguiente y luego para el día siguiente. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: confía en Dios. Dios es más grande que tu problema. Persigue la justicia, corre hacia la justicia, corre a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Confía en Él. Si Él te está pidiendo que hagas algo, tú confía en Él, confía. Y también corre hacia el amor. ¿Qué es el amor? Amar, el amor es amar con preocupación, es amar con intencionalidad. También está diciendo: sigue la paz. Siempre sigue la paz. Aunque no puedas estar, no te lleves bien con todos, busca la manera de estar en paz. Versículo 22, repito, en la versión moderna, dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor de corazón puro. En otra versión dice: sigue a los que invocan al Señor con un corazón puro. Digan: hay que seguir a los buenos. ¿Se acuerdan cuando Chapulín Colorado? ¿De qué decía el Chapulín Colorado? Sigan a los buenos. Pablo le está diciendo a Timoteo: si tú ves a alguien adorar y confesar a Jesús como su Señor y su corazón es puro, sigue a esas personas. Acuérdense que Pablo está tomando una idea. En una casa hay maestros verdaderos y hay maestros falsos. De esos falsos aléjate, pero de los verdaderos imita su estilo de vida, imita su fe, imita la paz, imita el amor que ellos tienen. A ellos síguelos cuando tienen un corazón puro. Digan: puro, puro. Sigue a los que invocan al Señor con un corazón puro. En el versículo 24, un doulos del Señor, digan esclavo. Digan esclavo. Les he dicho que esta versión, cuando tradujeron del griego al inglés, el traductor le pareció la palabra esclavo muy fuerte, y entonces la tradujo como siervo, pero la palabra original así se leería. Sí, ¿dónde estoy? Versículo sí, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando. O sea, doulos, el rasgo distintivo del siervo o del esclavo del Señor es que el dueño, o sea, el Señor, determina su conducta. El dueño de un esclavo le decía cómo vestir, cómo hablar, a qué hora hablar. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, Timoteo, ¿eres esclavo de Dios, sí o no? Sí. Entonces deja que Dios te diga cuándo hablar, con quién hablar, porque tu vida obedece a las órdenes de tu dueño, de tu Señor. ¿Quién es tu dueño? Es Dios. Y tú representas. El esclavo en los tiempos antiguos se movía y hablaba como su dueño. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: si eres un esclavo,
de Jesús, de Dios, y Jesús y Dios son tu dueño, entonces no debes andar peleando. Y estas son las características de un utensilio de oro y plata, sino que debe ser bondadoso. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Bondadoso con quiénes? Pastor, usted me está diciendo que el Señor que se pasó el alto y me dijo de groserías, ¿tengo que ser bondadoso? Sí. Oiga, pero es que tengo un vecino que si usted lo conociera, yo lavo, yo limpio mi calle y viene él y avienta la basura en mi calle. Hay que ser bondadosos con todos. Digan con todos. Con todos. Te repito, no te metas en discusiones de esas y sin sentido que solo inician. La palabra iniciar es engendran. O sea, cuando estoy escuchando palabrerías, filosofías huecas, están engendrando algo en mi corazón y tarde o temprano van a dar a luz la mentira. Y Pablo dice a Timoteo: no escuches, no des oportunidad que se engendre en tu corazón para que después dé a luz. Sepárate. Te repito, no te metas en discusiones de ese sin sentido que solo inician pleitos. Un esclavo del Señor no debe andar peleando, sino debe ser bondadoso con todos. Estas son las buenas obras del utensilio de oro y de plata: capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Timoteo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios metanoía el corazón. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, cuando Dios cambie, no tú, mi esposa no me puede cambiar. Yo no puedo cambiar a mi esposa. Yo no puedo cambiar a mis hijos. Mis hijos no me pueden cambiar. ¿Quién puede hacer esa obra? Dios. Digan Dios. Digan conmigo: hay esperanza para mí. Hay esperanza. ¿Quién puede cambiarnos? Dios. Entonces hay que ser pacientes, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa. Hay una versión que dice del lazo, y lo que Pablo está ilustrando aquí es que el cazador tenía un lazo y los atrapaba. O sea, había una trampa. El cazador era intencional y cazaba, atrapaba a la presa. Y Pablo está usando la misma comparación. Está diciendo: el cazador representa al diablo y tiene a muchas de estas personas en contra de la verdad, que su mentalidad está cerrada, pero tú no los puedes cambiar. Pero te pido que seas amable con ellos, que los bendigas, que de vez en cuando los invites a almorzar. No, pero es que es una cosa seria ese muchacho. Ámalos, bendícelos. No, que si usted lo conoció, no. Dice Pablo: bendícelos, sé paciente y deja que Dios cambie su corazón. Entonces, hay cosas que yo sí puedo hacer, como cuáles: mostrar una buena actitud, ser paciente con ellos, bendecirlos. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Que Dios sí puede hacer. Dios sí puede cambiar el corazón de ellos. Y por eso concluye versículo 26: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Voy a decir algo y tal vez es muy fuerte. Solo tenemos dos dueños en este mundo:
O es Dios o es el cazador. ¿Quién representa el cazador? El diablo. Vaya, pero eso es muy duro. Es sencillo. O es Dios quien guía nuestras vidas, o es el diablo, el cazador, que nos tiene atrapados y no nos deja ver la luz, la verdad. Pero Dios está obrando para ir cambiando mi mente y mi corazón poco a poco. Mientras más escucho este libro, mi mente se va renovando y va cambiando. Entonces, no importa dónde estemos o en qué condición estemos, Dios siempre se acercará a nosotros. Digan, wow. Por eso me encanta este evangelio. Pastor, usted me está diciendo que, por ejemplo, si ayer yo me eché unas bailadas ahí y entonces pasaron cosas, usted me está diciendo que Dios me puede perdonar. Sí, si usted está empezando a conocer a Jesús, pero si usted ya es otro tema. Lo que estoy diciendo es que Jesús viene y nos encuentra en la condición donde estemos y nos toma ahí. Y en ese momento comienza la metanoía. Es una palabra griega de arrepentimiento. A mí me enseñaron que arrepentimiento era golpearse el pecho y hacer tantas cosas para poder recibir el perdón. Y Jesús dice, no, yo hice lo que tú no podías hacer. Tú no puedes hacer un sacrificio, pero yo hice el sacrificio más alto de ir a la cruz, morir por ti para darte salvación. Todo lo que tienes que hacer ahora es recibir la salvación, que es gratuita. Conclusión: en una casa grande, Pablo dice, hay utensilios de oro, de plata, hay utensilios de madera y de barro. Timoteo, apártate de la gente que está causando división por la doctrina y sé un utensilio de oro, porque al final está diciendo Pablo, quiero que seas amable para que otros se conviertan a Jesús. Esa es la conclusión de Pablo. ¿Por qué me estás pidiendo que me conserve limpio y puro? Para que Dios te use como un ejemplo y la gente vea algo diferente en ti y tú les puedas predicar, y Dios entonces cambiará el corazón de la gente. Pero los vecinos tienen que ver algo en ti, Timoteo, algo diferente. Entonces, sé un utensilio de oro y de plata. Oremos. Señor Jesús, nosotros anhelamos tanto parecernos a ti, y todos los días peleamos con cosas que ya no debieran estar en nosotros. Y en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, Dios. Tu palabra nos insta a vivir en justicia, en paz, en amor, en fe. Ayúdanos, Dios, a ser utensilios de oro y plata, para que otros conozcan que Jesús es real. En esta mañana venimos ante ti, que eres nuestro dueño. Tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el Señor, el dueño de la casa. Y sé que tú en la cruz nos has hecho limpios, nos has hecho justos, y por eso tenemos fe y por eso podemos amar a otros. Porque tú nos amaste primero a nosotros. Y te damos gracias porque en tu misericordia nos has escogido para ser utensilios, herramientas, vasos para bendecir a otros. Por eso en esta mañana te pedimos que nos ayudes a imitar a nuestro dueño, que es Jesús. Señor, oramos también por mi hermana María en esta hora. Guárdale ahí en el hospital, la bendecimos, ponemos en tus manos a los doctores. Todo lo que vaya a suceder en esta hora lo ponemos en tus manos y tú estás en control. Aquellos que nos están viendo en línea, los bendecimos sus matrimonios, sus finanzas, sus familias, y yo oro que en esta mañana los que están en línea puedan decidir
separarse del cazador y venir a los pies de Jesús. Los que estamos hoy aquí presentes, oramos que tú nos ayudes, oramos por esta semana para que nos guíes y con tu ayuda podamos ser bendición para otros. Oramos por las ofrendas, los diezmos, las donaciones que hemos traído en esta mañana. Úsalas para que tu evangelio se siga predicando en esta región. Te bendecimos hoy en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Bueno, salude a alguien. Les quiero recordar, el jueves que viene a las 7 de la tarde vamos a dar inicio a las clases de alfabetización. Parece que ya hay 5 personas inscritas. Entonces, si usted quiere ser un voluntario o una voluntaria solo para venir y sentarse